Primera carta que escribió el apóstol Pedro. Veamos el capítulo 2 y el verso 9 en el nombre del Señor Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En primer lugar, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede en esta tarde para estar todavía en estas santas conferencias donde estamos siendo abrevados, enseñados por Dios a través de cada una de las palabras que se han conferenciado ya en el día de hoy. Dios siempre ha estado interesado en que cada uno de nosotros nos proyectemos, cada uno en lo que Él nos ha encomendado. Bueno, y estar sentado a la presencia de Dios, a mí me ha gustado explicar, hermanos, que esto para nosotros no es una casualidad. Realmente es una bendición de parte de Dios que nosotros podamos ocupar un lugar, ocupar una silla y poder de esta manera escuchar las palabras que Dios nos da. Solamente anhelamos colocar oído, atención a cada palabra, cada texto que leemos, porque Dios tiene siempre algo para decirnos. El apóstol Pedro habló esta vez en este texto que estamos leyendo. Él habla de un linaje, aunque nosotros sabemos, hermanos, que Israel es el linaje escogido de parte de Dios. La iglesia continúa ocupando el lugar de ese linaje espiritual por la obra de Jesucristo, oiga bien. Pero esta vez quisiéramos tomar la parte de la cual el apóstol dice que Dios nos llamó para anunciar las virtudes. Oiga, hermano, esa es la palabra que vamos a tomar en esta tarde, en esta primera parte. Cuando nosotros hablamos de virtud, estamos hablando, hermanos, de cualidad personal. En la tierra hay personas de virtud. La cualidad de un ser humano, sus formas de actuar, sus formas de ser, caracterizan a la persona como una persona de virtud. Oiga, hermano, ya puede ser que la persona sea muy paciente, que la persona sea humilde, ya sea que la persona sea una persona muy amorosa, muy bondadosa. Todas estas vienen a ser virtudes en la vida de una persona. Y cuánto no quisieran estas personas que su nombre se les mencione. Cuánto no quisieran estas personas que donde quiera se hablen de ellos. Porque cuando una persona, oiga, hermano, es de virtud, se habla bien de él. A esta persona le va a doler cuando se exprese algo mal en su contra, si es todo lo contrario, si está haciendo el bien y lo mejor en su vida, lo que está a su alcance. Pedro está enfocando esta vez. Usted sabe que Pedro fue un apóstol muy sobresaliente. Los apóstoles fueron hombres que experimentaron y vieron con sus ojos. Yo estaba viendo ese hermano en el monte de la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró a vista de los apóstoles, cuando esta vez subieron al monte de la transfiguración. Pedro le dijo al Señor ahí en ese monte: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, dijo Pedro. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías? En Pedro se podía ver, hermanos, el reflejo de lo que él pensaba a favor de su Señor. Pero esta vez vamos a tomar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué virtudes tiene Cristo? Es la pequeña proyección que tenemos para esta tarde en la primera parte. Vamos a ver el Evangelio según Lucas, capítulo 24. Vamos a ver las cualidades de Cristo en primer lugar. Lucas, el Evangelio, capítulo 24, versículo
que tenemos para ver es el 19. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aquí miramos nosotros a estos varones como lo fue Cleofas y Marcos. La Biblia dice que esta vez ellos iban un día primero de la semana, ellos caminaban hacia Emaús. Oiga, hermano, las conversaciones de un varón de virtud. Dice que esta mañana ellos iban conversando e iban ellos recordando el trato que al Señor le dieron, oiga, hermano. Ellos iban hablando de los sufrimientos de Cristo. Cuando el Señor caminaba con ellos, Él les hizo una pregunta y le dijo, ¿qué pláticas son las que ustedes tratan mientras caminan? Porque es muy diferente, hermanos, cuando algunos se ponen a hablar de otras personas. ¿Sí? Hay grupos que a veces se juntan, comienzan a conversar de los defectos de determinada persona, de los errores que tal persona ha cometido y comienzan a carcajearse. Comienzan a reírse, pero esta vez dice la palabra que ellos iban hablando de Jesús, oiga, hermano, ellos iban hablando de Cristo, cuando esta vez ellos comentan, hacen el comentario del trato que al Señor le dieron, oiga, hermano. ¿Qué pláticas son las que ustedes tienen mientras caminan? ¿De qué hablan ustedes? Ah, eres el único forastero, dijo uno de ellos, que no ha sabido las cosas que en Jerusalén han acontecido en estos días. ¿Qué cosas? ¿Pueden contarme? ¿Qué saben? ¿Pueden ustedes decirme qué fue lo que sucedió? ¿De quién se trata? De Jesús Nazareno, hombre de virtud, oiga, hermano, varón de virtud, que fue varón, dijeron ellos, varón poderoso en obra y en palabra, porque la virtud de Cristo, hermanos, fue el poder de Dios. Póngale en el desierto, usted ha oído en conferencias, siempre anunciamos, ¿verdad? En los textos que se leen se habla que en el desierto Cristo le dio a comer a tanta gente necesitada que caminaban. Los discípulos pensaban en Él, en la gente, hermano, pero el Señor, la obra de Cristo fue darle de comer a los hambrientos. Oiga, hermano, eso es poder de Dios, es virtud que Dios le concedió a su Santo Hijo. Varón poderoso en obra y en palabra, porque sus palabras no fueron palabras ofensivas. Una persona se caracteriza como una persona de virtud por su forma de expresar. Porque hay algunos que ni bien comienzan a conversar, ya comienzan a ofender. ¿Sí? Hay algunas personas que ni bien comienzan alguna conversación, comienzan a ofender. Perdone que yo le haya ofendido. Perdone, hermano. Perdone, pero mire, me ofendí sin querer, me ofendí. Oiga, hermano, pero dice que el Señor, hermanos, sus virtudes fue la obra que hizo, el poder que Dios le concedió y sus palabras. Póngale al Señor, los enemigos le dijeron. Con esto entendemos que tiene el demonio. Esas palabras son palabras ofensivas, hermano. Con esto entendemos que tiene el demonio. Yo no tengo demonio, dijo el Señor, antes honro a mi Padre. Yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran, le dijo el Señor a los enemigos. Y otro día le dijo él, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? O que alguien lo hubiera tildado al Señor de un pecado. Oiga, hermano, por eso Isaías, que fue el profeta mayor, amplio, específico en hablar los sufrimientos de Cristo, su obediencia, su humillación, lo que el profeta Dios le reveló por el Espíritu Santo, lo escribió en su capítulo 53. Oiga, hermano, pero ¿qué estamos viendo? ¿Cómo le entregaron a la muerte? Le crucificaron y todavía ellos anuncian la resurrección, porque Jesús les dijo a ellos que después de muerto iba a resucitar. Ellos estaban esta vez confusos, estaban ellos pendientes de lo que pasaría. Alguna información ya estaba de que Cristo ya había resucitado. Sus virtudes que Él tenía para dárselas al ser humano, para que el ser humano las logre. Oiga, hablar, las logre, el poder expresar a aquel que lo llamó. Ahora miremos a un ciego. Oiga, a este hombre. Juan capítulo 9.
miremos los que dan testimonio de las virtudes de este santo varón. ¿Qué virtudes tenemos nosotros para contar de Cristo? Usted lo sabrá. Juan capítulo 9, y veamos el versículo que tenemos para ver 10 y 11. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Es un testimonio muy claro, hermanos, muy claro. Cuando esta vez nosotros notamos aquí la expresión de un hombre ciego de nacimiento. Hágame el favor, hermano. Hay algunos que nacieron con ese impedimento físico, pero hay algunos que por algún accidente sucedido en la vida perdieron el sentido de la vista. Oiga, mi hermano, pero ese ciego éramos nosotros, hermano. Oiga, hermana, ese ciego éramos nosotros. Dice que esta vez el Señor tuvo misericordia de este ciego, pero lo que quiero tratar de mostrar aquí es el reconocimiento de la virtud que aquel le dio la vista al pobre ciego. Vinieron los enemigos, vinieron, oiga, aquellos que trataban de que este hombre blasfemara, hablara mal contra el Señor, y comenzó la investigación. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Puedes decirnos cómo se hizo ese milagro? ¿Quién te dio la vista? Un varón que se llama Jesús. Se llama anunciar las virtudes, oiga, hermano, de aquel que hace algo especial en la vida. Pero el hombre dijo, él me dijo: me untó lodo en mis ojos, me envió al estanque, obedecí, porque la obediencia, hermanos, es una base fundamental en la vida nuestra, de la que un día podríamos recordar en esta hermosa tarde, cuando Dios también hizo esa metamorfosis en nuestra vida, cuando Él transformó nuestro destino, cuando Él nos cambió el rumbo que llevábamos. Dice que el hombre obedece, va a lavarse en obediencia al estanque, el hombre cobra la vista, el hombre regresa con esa bendición, y ahora Él declara que se llama Jesús quien le ha dado la oportunidad de esa bendición. Virtudes de alguien que las tiene y las ha compartido. Capítulo 4 de Juan, vea la otra palabra. Estamos tratando de ver primero las virtudes del Señor. Juan capítulo 4, y veamos el versículo 27 en adelante. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Oigamos ahora acá la expresión de esta mujer samaritana. Bueno, palabras hay para todos, pero aquí estamos viendo ahora la declaración de una mujer. Siempre van a haber mujeres que van a declarar lo que Cristo ha hecho en la vida de ellas. Es cierto, las hermanas no tienen el derecho de pasar acá al púlpito a dar un mensaje. La Biblia no se los autoriza. Oiga, mi hermana, no lo puede hacer. Pero hay mujeres que han tenido una dedicación individual, particular en la vida, declarando lo que Cristo ha hecho en la vida de cada una. Bueno, esta mujer samaritana vino y la conversación tuvo un éxito muy especial, porque toda conversación se debe de pretender, hermanos, el éxito, se debe de pretender, hermanos, un logro en una conversación que se realice, y que siempre el éxito sea para el Señor, que siempre declaremos lo que Él hace en la vida del ser humano. Bueno, esta vez usted sabe que esta mujer le negó al Señor el agua. Digo, la mujer: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. ¿Acaso no piensas que los judíos y los samaritanos no se tratan, no se llevan? ¿Acaso no piensas que hay ciertas situaciones? ¿Cómo es posible que me pides a mí de beber? Dijo la mujer. Pero el Señor le dijo a la mujer: cualquiera que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le voy a dar será lleno una fuente que salte para vida, y nunca más tendrá necesidad de venir hasta este pozo.
Bueno, dijo la mujer, Señor, dame esa agua, Señor, para que yo no tenga necesidad de venir hasta este lugar a traer agua. Dame esa agua. Pero el Señor le está hablando de la transformación, el cambio espiritual en el corazón de la mujer. Ven, llama a tu marido. El asunto fue cuando la mujer dijo, no tengo marido. Si dijo el Señor, ha dicho verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La verdad ha dicho. El corazón de la mujer fue abierto, fue descubierto, su secreto, lo que en ella había. Oiga, hermano, y Cristo hace algo que la mujer siente en su corazón, el gusto de salir e ir a convidar a otros, oiga, hermano, a contar, porque ningún otro le podía haber dicho a la mujer lo que ella era en su vida. Ningún otro ser humano. Hay gente que engaña a otras personas. Hay gente que le mete mentira a otras personas, que engañan a otras personas, tratando de llevarlos a lo falso, a las cosas de la tierra. Y algunas veces que ese hombre sí me dijo la mera verdad. Y si mera verdad no hay en la Biblia, hermano. La verdad es Cristo. Hay gente que es objeto de engaño en la tierra, pero Cristo siempre será quien tendrá esa virtud para decirle al hombre, tú eres un pecador. Eso se lo dice Cristo al hombre sin Cristo. Y le puede decir al caído, levántate, ya es tiempo que te levantes. Le puede decir a los convertidos, ya es tiempo que obedezcas. Para obedecer al bautismo, ya es tiempo. Aquí no hemos visto ni un examinado para bautismo. Ojalá Dios nos permitiera ver muchos examinados para bautismo el día de mañana, porque hasta esta tarde no se ha presentado ni un convertido para ser bautizado en estas conferencias, hermano. Vengan, dijo la mujer, la virtud de Cristo es decir todo lo que se hace. La virtud de Cristo es decir lo que Él puede hacer en la vida del ser humano. Y Pablo habló un día del misterio, del Evangelio, para declararlo. Es lo que voy a mostrar en la otra parte. Miremos la carta a los Efesios, capítulo 3. ¿Por qué Pedro dijo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó? ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Las responsabilidades que la iglesia tiene. Oiga, hermano, Efesios, veamos el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y veamos el versículo que tenemos para ver de este capítulo 3 de Efesios, versículo 8 en adelante. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El tiempo muchas veces es corto, hermanos, y necesitamos algunas veces dejar lo que Dios nos da. Pablo habló esta vez, y como usted sabe, Pablo fue un hombre enemigo, fue un injuriador, perseguidor de los creyentes. Pablo llegó a saborear un día la virtud de Cristo en calidad de gracia. En la segunda de Corintios 8:9, Pablo dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo llegó a considerar las virtudes de Cristo caminando sobre esta tierra. Oiga, hermano, como caminan todos los seres humanos, pero en los cielos Él había dejado su trono, había dejado su gloria. El día que Pablo se convirtió, el hombre llegó a considerar delante de Dios el valor de esa virtud de Cristo para con él, quien también un día dijo en la primera de Timoteo 1:12, Pablo dijo, doy gracias a Cristo Jesús, el que me fortaleció, porque me tuvo fiel, por fiel, dijo Pablo, poniéndome en el ministerio. Pero en esta ocasión Pablo está diciendo, a mí, que soy el más pequeño de todos. Pablo no anduvo con los apóstoles, usted lo sabe. Hermanas, Pablo no anduvo con los discípulos que el Señor llamó. Un día el Señor lo llamó cuando él caminaba, oiga, en persecución de los cristianos. El Señor le salió al encuentro, transformó su destino, cambió su rumbo. Y ahora él dice que Dios le ha concedido la gracia de anunciar entre los gentiles, oiga, hermano, de dar a conocer las virtudes de Cristo, las inescrutables riquezas, porque las virtudes de Cristo incluyen
riquezas espirituales. No solamente necesitamos, hermanos, las riquezas materiales que alegran nuestra vida. No solamente necesitamos tener buen dinero, tener bienes materiales, sino necesitamos, hermanos, en nosotros para la humanidad dar a conocer las virtudes de Cristo, las inescrutables riquezas, como esta vez Él nos está diciendo. El hombre de Dios dice, y de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos, porque el mensaje tiene que ser muy claro, hermano. Muy claro tiene que ser el mensaje. Póngale que el predicador tiene la responsabilidad de anunciar que Cristo perdona, que Cristo es la vida eterna, que Cristo salva, pero el predicador tiene el compromiso de anunciar que hay un juicio preparado para el hombre que no crea. El predicador tiene la responsabilidad de anunciar que hay un infierno, que hay un castigo para los que no creen. Las virtudes de Cristo no solamente incluyen llevar al hombre al cielo. Los que lo creen lo tenemos, pero los que no están propensos a ese peligro, a ese castigo. Y Pablo dice que hay que aclarar, oiga hermano, el ministro tiene que aclarar a los oyentes, a la gente, aclarar cuáles son las virtudes de Cristo, aclarar, oiga, la dispensación de este misterio, hermanos, porque Cristo seguirá siendo un misterio de bendiciones para nosotros, hermanos, y ese misterio, sus virtudes son alegrarnos. Oiga la otra palabra que escribió Pedro en su primera carta: cómo nos alegra Cristo con sus virtudes, de ese amor tan lindo que lo tiene para nosotros. Oiga, primera de Pedro capítulo 1 versículo, veamos el 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué hace Cristo en la iglesia? La iglesia no necesita, la asamblea no necesita tener, oiga hermano, acá frente al púlpito un manojo de flores que nos dé un buen olor. No, la congregación no necesita, hermanos, colocar acá algunos aromatizantes que nos den facultades de sentirnos muy alegres por la aroma, por la fragancia de la congregación. Oiga, aquí estamos viendo, Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo vio usted al Señor un día, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo vio usted al Señor un día? ¿Qué virtudes vio usted en Él? Yo me acuerdo hace unos años, en el Distrito Federal, visitamos a un hombre ya grande en edad, y el hombre, hablándole de Cristo, hablándole del Señor, nos decía el don, mire, yo tengo a mi Cristo. Aquí está, si quieren vengan a verlo. Me costó no sé cuántos miles de pesos, nos mencionó que le había costado. Oiga, ese cuadro que él había comprado. Pero comenzamos con el otro hermano y comenzamos a proyectar la imagen de Cristo en su corazón, su sufrimiento. Le comenzamos a hablar del Señor. ¿Sabe qué dijo el hombre al final? Tienen razón, joven. Uno es el que no entiende, uno es el que no comprende. Para ver al Señor sufrido todo lo que ustedes me han dicho, es justo que algún día, que posteriormente ese hombre se entregó al Señor, llegó a conocer a Cristo, ese hermano, porque nosotros no vimos al Señor a través de una imagen material. Oiga hermano, no vimos al Señor a través de un cuadro, un escaparate, como decían los antiguos, sino lo vimos, hermanos, a través de nuestro fondo espiritual. Un día se proyectaron sus virtudes para nosotros. Pero ¿qué hace el Señor en la iglesia? Alegrarnos. Viene usted triste a la iglesia, viene usted triste a la sana, porque está enfermo, porque el médico le ha dicho, para usted no hay medicina. Viene usted a la congregación, hermana, triste por la ingrata pobreza, por la escasez, por la necesidad. Cristo tiene la virtud, que su virtud es alegrarnos. Dios quiere en las asambleas creyentes alegres. Sí, hermanos, cristianos alegres. Oiga, que con alegría continuemos la obra del Señor. Oiga, dice la palabra que Él nos hace alegrar a través de ese gozo inefable. ¿Cuál es el gozo inefable y glorioso? Ese gozo inefable es el gozo de la salvación que Cristo nos lo dio un día, hermanos. Ese es el gozo interno, es un gozo intransferible. Es un gozo que no se puede negociar, el gozo de la salvación que Cristo nos lo dio. Dice en Isaías 61:10, en gran manera me alegraré en Jehová, mi alma se gozará en el Dios de mi salvación, porque nuestra alma halló en Cristo un día esas virtudes, hermanos, y en la iglesia Él nos hace alegrar. Pero ahora vienen las virtudes que el creyente debe de tener, hermanos, para atender la obra.
porque los cristianos también debemos tener virtudes para atender la obra del Señor, como también las mujeres. Hay un texto más que le voy a mostrar en la primera de Pedro, capítulo 3, vea esta otra palabra, primera de Pedro, capítulo 3, veamos una virtud acá en las hermanas de cada asamblea, vea capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí encontramos nosotros los deberes conyugales. Oiga, hermano, Pedro habla esta vez acerca de las mujeres en la iglesia, en la congregación. ¿Qué virtud tiene usted en la iglesia, hermana? ¿Qué virtud tienen las hermanas en la asamblea? Dice que la virtud de las mujeres, una de sus virtudes debe de ser, dice la palabra del Señor, estar sujetas al marido, a su esposo, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Bueno, usted no tiene derecho de pasar acá al púlpito, pero tiene la oportunidad de hablarle a su vecina. Tiene la oportunidad de darle a conocer a su vecina un mensaje, oiga, hermana. Y su vecina se va a dar cuenta si usted es una mujer sujeta. ¿Sí? Hay mujeres muy obedientes, muy sujetas al marido. Oiga, y esto es mirado por otras personas que lo observan. Esto es observado por otras personas. Y esto va a ser una razón que sin palabra, sin expresión, sin mensaje, oiga, hermana, es una virtud. Está viendo la historia de Sara. Dice que Sara era una mujer muy obediente. Sara era una mujer de virtud. Obedecía a Abraham, llamándole mi Señor, una mujer sujeta. Oiga, hermana, pero Pedro está diciendo para que los que no creen a la palabra. A veces hay predicaciones, hay recorridos por acá y por allá, pero usted dice no viene la gente. No viene la gente. ¿Qué pasa? Que no vienen las personas. ¿Qué está pasando? Nos falta virtud. Nos falta, hermanas, nos falta algo que tenemos que registrar, ¿no? Hay recorrido, pero no se convirtió en ninguno. En vano la inversión, nunca hay nada en vano. El movimiento, los predicadores, se invita a los mejores dones, a los mejores ministros que vienen a dar ese mensaje. Dice usted no volvió a convertir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta. Algunas veces está afectando la conducta de la esposa, está afectando ese punto, y hermana, pero Pedro está diciendo, sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Oiga, eso es lo que Dios va a desear ver en la iglesia, es lo que Dios va a querer ver en nosotros, hermanos, para continuar esta obra que Dios ha encomendado, y que a través de estas virtudes, hermanos, la iglesia pueda continuar con sus objetivos, y la iglesia pueda llegar a cumplir lo que su corazón desea, de poder llevar ese mensaje al oído y al corazón de tanta gente. Luego vienen las recomendaciones para los encargados en la obra. Miremos una palabra en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el libro del Éxodo. Miremos esta otra palabra, Éxodo capítulo que tenemos para ver, capítulo 18, versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Las necesidades en la obra, hermanos, son las que apremian. Oiga, apremian a los cambios que se dan algunas veces, hermanos, en la iglesia. La otra vez decía un hermano, mira, hermano, digo, ¿por qué no sería bueno que en las asambleas se implantara un mecanismo? ¿De qué forma? Que los ancianos estuvieran unos 2 años, no vayan que estén y ponen a otros. No, eso no tiene base, le digo, no tiene. Hay hermanos que vienen de años, ahí están, Dios les ha conseguido estar ahí, pero aquí están las condiciones, ¿no? Aquí están los requisitos que esta vez este varón de Dios, como fue Moisés, recibió. El pueblo, entre el pueblo más crece, se necesitan de más hombres, oiga, hermano, pero aquí vemos nosotros que esta vez se le recomendó a Moisés, se le dio el detalle qué clase de hombres son los que iban a tomar. La otra vez estaba una hermana reclamando y dijo, los ancianos son malos.
Mi esposo dijo, no hace falta las reuniones, tronando, lloviendo, invierno y verano, él no hace falta las reuniones y no lo toman en cuenta, ni siquiera para ser un colaborador, no lo toman en cuenta. Mi hermano, mi hermana, eso no es del hombre. Uno quisiera, pero ¿qué dice Dios? Dios tendrá un jurado calificador en la vida de los hermanos para tomar Dios a estos varones. Y aquí estamos viendo virtudes que hay, condiciones, hermanos, cualidades que se ven, como esta vez se le dijo a este varón. Dice la palabra que para este varón era indispensable escoger varones, dice la palabra, varones de virtud, temerosos de Dios. Abraham fue un hombre muy temeroso. Cuando Dios le pidió a su hijo Isaac para que lo sacrificara, Abraham pasó el tiempo de la prueba, porque en el monte Moria Dios aprobó la fe de Abraham, el temor, porque temor, hermanos, es miedo de hacer lo malo delante de Dios. Hay un temor humano, hay un temor material hacia los otros seres humanos, pero hay un temor reverente de Hebreos 5:7, el temor en el que Cristo se condujo sobre esta tierra. Dios pidió esta vez que hayan hombres temerosos, porque los temerosos manejan la obra con temor, con cuidado, con dedicación, con atención, con esmero. Son virtudes, pero también le pidió Dios a este hombre que también eligiera varones, dice la palabra, de verdad. Sí, porque a algunos todavía les gusta la mentira. Una mentirita cristiana, hermano, chiquitilla, ni se ve, sea grande, sea pequeña, es una mentira. El creyente puede habituarse a ser un mentiroso, hermano, y Dios así no quiere. Dios quiere cristianos temerosos, cristianos de verdad, como dice la palabra, cristianos que aborrezcan la avaricia, porque por la ingrata avaricia hay algunos que abandonan la obra. Por la ingrata avaricia hay algunos que dejan la asamblea, se van para Estados Unidos en busca de dólares y encuentran dolores. Por la avaricia hay cristianos que se meten a negocios que no convienen, que después lo lloran, después lo lamentan, pero la palabra dice que Dios quiere hombres temerosos de Dios, hombres de verdad. Dice la palabra que estamos viendo, que aborrezcan, dice la palabra, que aborrezcan la avaricia y que también sean colocados como hombres de jefes. Los ancianos, algunos jóvenes se acostumbran a decir a los ancianos, jefe, ¿qué voy a hacer? Está bien que se vea por respeto, no por una lisonja ni por otra cosa, hermano. Sí, porque se respeta como son los hombres que van al frente de la obra. Oiga, hermano, los jefes son los que van comandando el asunto, van comandando. Aquí están los ancianos de la asamblea, son los jefes que han sido colocados aquí en la asamblea de Pueblo Nuevo como padres en la iglesia. Está Mazatenango, está Cuyotenango, y en cada ahí están los hermanos que llevan el cargo, que llevan la responsabilidad, la especialidad y el cuidado que llevan para manejar la obra del Señor, hermanos. Y la iglesia a nivel general tiene una virtud. Voy a mostrar el último texto que está en el libro de Génesis capítulo 24. Miren cómo se ve la iglesia así globalmente en una sombra. Génesis capítulo 24. Y miremos el versículo de este capítulo 24 del Génesis, versículo 19 y 20. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también: para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Si hablamos físicamente de una dama, de una mujer, las mujeres se cansan, hermanos. ¿Sí? Así son las asambleas. Hay asambleas que tienen ya algún cansancio por alguna obra que están haciendo, algún trabajo, pero ahí están. No han bajado la guardia, se han mantenido en la actividad, en los quehaceres espirituales de la obra y materiales. Rebeca tipificó a la iglesia. La iglesia en la tierra, hermanos, está desempeñando, está presentando ese papel que esta vez Rebeca lo está presentando, cuando esta vez la mujer está con un ánimo, con dedicación, con esmero, con atención. Darle de beber a tantos camellos no era nada más, pero la mujer no se negó a hacerlo. La mujer se mantuvo, eso se llama virtud, oiga, hermano. Así va a ser la iglesia. La iglesia mantendrá esa virtud de seguir compartiendo la palabra de Dios, hermanos, porque el asunto es, hermanos, que hay agua, que en la iglesia hay agua abundante
palabra abundante en la iglesia, hermanos, esa palabra que mitiga, esa palabra que sacia, esa palabra que bendice, esa palabra, hermanos, que viene a llenar el vacío de nuestro corazón. Siempre va a haber en la iglesia hermanos necesitados, hermanos con un vacío en el corazón, pero ahí está la iglesia, no solamente la búsqueda de oración, sino esta vez vemos a la mujer vaciando el agua, incansable la mujer. Eliezer está maravillado. Eliezer representa al Espíritu Santo, la maravilla de Dios en la iglesia, hermanos. Cuando la iglesia está trabajando, dedicada, y Dios quiere que esas virtudes de aquel que un día nos perdonó se reflejen compartiendo la bendición como esta mujer vaciando el agua en la pila. Yo quiero, dijo la mujer, que todos tus camellos beban. Yo quiero que nadie se quede con sed. Yo quiero que todos beban, dijo la mujer. Estoy dispuesta a sacar el agua hasta que todos acaben de beber. Esa es la labor que la iglesia lleva, pero son virtudes que el Señor las ha colocado. Gracia, como usted oía de Pablo, la gracia que Dios le concedió. Hermanos, Pedro está diciendo que es una virtud anunciar de Cristo, porque Él fue el que nos llamó. El ciego dio testimonio de su transformación, su cambio. La mujer samaritana da la información que Cristo puede decirle todo lo que hizo en su vida, y lo puede hacer con cualquier cristiano, y puede darnos la oportunidad de llenarnos de virtud, como vimos lo que Moisés hizo con esos varones a que Él quiso escoger. En esta tarde, gracias damos a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es la esencia, la virtud de la iglesia que se está desarrollando, entre tanto que Él viene para llevarnos. Gracias por su palabra y que la bendiga en nuestro corazón.